Bien, y volvemos aquí a su programa Hablemos. Hoy tenemos como invitado especial al pastor Fabián Parajón y vamos a seguir tocando el tema que estuvimos tocando la semana pasada. A petición de muchos de ustedes, estuvimos tratando el tema de cómo puede ser importante la iglesia o cuál es la importancia de la iglesia en esta crisis. Y fue un programa muy especial junto con el pastor Jorge Iván Arango. Estuvimos aquí transmitiendo, yo creo que uno de los programas más interesantes que hemos hecho hasta el momento. Y a petición de ustedes, pues entonces hemos convenido hacer un segundo programa que tiene un contenido también que toca estos aspectos de la iglesia en estos momentos de crisis. Así que para empezar podemos hacer un recuento de lo que el programa pasado pues tratamos. Número uno, hablamos de que la iglesia no era el templo en realidad, sino que son las personas. Por lo tanto, definimos, y se definió de una manera muy especial, que la iglesia es el cuerpo viviente, activo, aquí de Cristo, aquí en la tierra. Eso es una de las cosas que sacamos en cuenta, y recuerde que esto que tomamos en cuenta siempre no es sino para que usted lo tenga como base y podamos también desarrollar, basado en esa base, puntos que vienen más adelante. También hablamos acerca de la identidad y de la autoridad que tiene la iglesia aquí en la tierra. Identidad, pues nos identificamos como hijos de Dios, y tenemos la autoridad de Dios en esta tierra. Definimos, creo que cerramos el programa con una pregunta que nos hicieron, era que si la iglesia podía de una u otra manera establecer algo práctico aquí en la tierra. Y lo definimos, creo que definimos esto como la mejor manera de traer una ayuda como iglesia en la crisis de una manera práctica, a través del amor, a través de la unidad. Creo que fue la última pregunta que nos hicieron. Bueno, hubo una pregunta que hablaron, fue de si la iglesia podría asistir al templo en estos tiempos que tenemos ahora con el coronavirus, en estos tiempos de crisis, y pues dimos nuestra respuesta al respecto, ¿verdad? Y creemos todavía que esto es muy importante, que la iglesia pues se manifieste en estos tiempos, y hablamos de cosas muy puntuales. Bien, hoy vamos a seguir en este tema y queríamos quería empezar, pastor, hablando un poquito, ya definida la iglesia como el cuerpo de Cristo activo en la tierra. La pregunta que surge entonces es, ¿cómo debemos actuar nosotros aquí en la tierra? ¿De qué manera nosotros podemos establecer no solamente esta ayuda, porque la ayuda, decirlo así, práctica de la iglesia a nivel social es una, pero tenemos otro tipo de ayuda que establecer en esta tierra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debemos actuar nosotros como cuerpo vivo activo aquí en la tierra? Además de la ayuda práctica, manifestando el corazón de Dios a las personas como iglesia, pienso que como iglesia también tenemos que proyectarnos manifestando el cielo aquí en la tierra. Así es. Esa es la labor de la iglesia, ese es el trabajo de la iglesia. Tremendo. Manifestar el cielo en la tierra, ya que no solamente las personas necesitan de repente comida, hay mucha gente enferma que necesita ser sanada, otros necesitan ser liberados del temor, porque por encima del virus hay un virus más peligroso que es el temor. Entonces mucha gente necesita ser sanada, mucha gente necesita ser liberada, otros necesitan ser restaurados, porque en esta crisis que ha pasado la iglesia hay mucha fe de muchos hijos de Dios que se ha debilitado la fe al no congregarse, al no poder estar activos con sus dones. Entonces otra forma de la iglesia manifestarse es manifestar en este tiempo, que este tiempo es muy crucial, traer ese cielo a la tierra a través de la manifestación del reino de Dios. Ok, y cuando decimos traer cielo a la tierra, ¿cómo podemos resumir esto? Porque quiero que los que están en el otro lado de su receptor puedan entender un poquito esto, porque a veces se escucha, cuando hablamos así de cielo,
y hablamos de estas cosas, entre comillas, sobrenaturales, y digo entre comillas no porque no sean importantes, sino porque al contrario, quiero hacerlas remarcables. Sí. Dentro de ese aspecto de lo que es cielo, ¿qué podemos nosotros nombrar como algo tangible aquí en la tierra para poder identificarnos con ellos, tal vez como cuerpo, y que las personas identifiquen también esto de cielo en la tierra? Bueno, cuando decimos de traer el cielo a la tierra, es todo lo que el Padre tiene en el cielo para sus hijos, traerlo y manifestarlo, como la paz, el gozo, así es, la sanidad, el aliento a aquellas personas, todo lo del corazón del Padre. Hay mucha gente que necesita mucha paz en este momento. Hay gente que ha perdido el gozo, hay gente que está estresada, hay gente que está deprimida, hay gente que está preocupada. Entonces, cuando hablamos de traer el cielo a la tierra, es traer todo ese botín que el Padre tiene, todas esas bendiciones que el Padre tiene para cada uno de sus hijos, traerlos acá a la tierra. Entonces hay gente ahora mismo que necesita paz. Ese es el trabajo de la iglesia. Impartir, traer esa paz. Hay mucha gente que ha perdido el gozo, traer ese gozo, restaurar el gozo a esos padres que llevan la carga del hogar, esas madres que se preocupan por sus hijos. Entonces, cuando hablamos de traer el cielo a la tierra, es traer la necesidad presente a tu vida, que el Padre tiene todas esas necesidades suplidas, solo hay que manifestarlas acá en la tierra. Gracias, pastor. Tremendo, tremendo. Estoy de acuerdo contigo. Ahorita que te escuchaba, me vino a la mente un versículo en Juan capítulo 3, versículo 33, que dice: aquel que viene de arriba es sobre todos, y de lo que oyó y vio, de eso habla. Y eso es lo que él testifica aquí en la tierra. ¿Y quién fue el que vino arriba sino Jesús? Por lo tanto, lo que está hablando aquí está diciendo que el mismo Jesús vino a hablarnos de unas manifestaciones celestiales, manifestaciones del cielo sobre esta tierra. Y Jesús, dicho sea de paso, entonces podemos deducir por esto que él vino a enseñar cosas que oyó, vio en el cielo y nos vino a transmitir eso aquí en la tierra. O sea que como cuerpo de Cristo, entonces podemos deducir esto, activo, vivo aquí en la tierra, lo que nosotros vamos o cómo vamos a actuar, o qué vamos a traer, o lo que vamos a aportar, es cielo en la tierra. Y como lo dijo muy bien el pastor Fabián, paz, gozo, justicia, todo lo que encierra el cielo, lo que mueve realmente la vida del ser humano, que no es el dinero, que no es la fama, que no es la fortuna, que no es el juego, que no es la sinvergüenzura, sino hay otros principios que son parte de yo lo puedo decir, la naturaleza inherente de todo ser humano. Y estos son lo que Dios quiere que tú y yo pues tengamos en claro. Y además, la Biblia también nos habla, pastor Fabián, que esto es parte de nuestra herencia como tal, porque todos los que creemos en Jesús, tenemos el legado también de Abraham y somos herederos, dice la Biblia, de todo lo que el Padre tiene a través de este pacto que hemos hecho o que Jesús hizo con la humanidad. Y todo aquel que recibe a Jesús se convierte en hijo, y todo hijo pues sencillamente es heredero. Y va a heredar las cosas de papá. Y las cosas del Padre Celestial no son de la tierra, son del cielo. O sea que también podemos empatar esto por allí y podemos decir que estas cosas celestiales son las que como cuerpo nosotros debemos traer a esta tierra. Igualmente las oraciones que tú dijiste de sanidad, ¿verdad? Porque la Biblia nos enseña que esto es parte de nuestra herencia. Orad por los enfermos y serán sanados. Sí. Cada una de estas cosas son parte de lo que nosotros podemos traer como iglesia. No solamente, no estoy diciendo que no se repartan o no haya una ayuda social, que no repartan comida o que no se hagan las campañas sociales que se hacen, no. Pero hay otra parte que tiene que ver con la herencia celestial que el Padre nos ha dado, y eso es muy importante para poder establecerlo también como cuerpo de Cristo. Sí. Otra pregunta que podemos tomarla como también base para poder elaborar es, ¿qué implantamos entonces nosotros si las cosas del cielo son las que nosotros debemos establecer en la tierra? ¿Qué implantamos aquí
entonces en la tierra en este tiempo de crisis. Porque recuerde, todo esto, aunque haya crisis, nosotros seguimos siendo cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Haya o no haya crisis, seguimos siendo el cuerpo de Cristo activo aquí en la tierra. Pero por estar en este tiempo de crisis, ¿verdad? Igualmente, y aunque no lo estudiáramos, ¿qué es lo que realmente entonces la iglesia implanta aquí en la tierra? Una de las funciones de la iglesia es implantar la voluntad del Padre para este tiempo, ya que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, como iglesia, ¿qué es lo que implantamos? Implantamos su reino, implantamos su voluntad. Entonces, la voluntad de Dios implica muchas cosas. La voluntad de Dios implica que seas sano. La voluntad de Dios es que tengas paz. La voluntad de Dios es que seas próspero. Y cuando hablamos de próspero no estamos refiriéndonos porque la gente ha encerrado la palabra próspero o prosperidad en solo dinero. No, la prosperidad de Dios es integral. Así es. La prosperidad de Dios es sanidad, es justicia, es paz, es gozo. Alegría. Entonces, alegría. Entonces, nosotros implantamos la voluntad de Dios y no hay cosa más espectacular que establecer la voluntad de Dios. Porque cuando conocemos la voluntad de Dios, no importa la crisis que estemos atravesando, cuando conocemos la voluntad de Dios, aún en medio de la crisis, la voluntad de Dios va por encima de eso. Entonces, como iglesia, nuestra función es implantar la voluntad de Dios en cada ser humano. Ok, y entonces fíjate, vuelve a mi mente, ahorita que te estoy escuchando, vuelve a mi mente un versículo, estos versículos que uno aprende y que nunca se les olvida, ¿verdad? Porque Jesús enseñando a los discípulos, yo creo que la necesidad de cada uno de nosotros, en crisis o no crisis, es vestido, comida y vivienda. ¿Correcto? Trabajamos para vestirnos, para comer y para tener una casa, para tener un lugar donde albergar la familia. Y eso es muy, muy importante entenderlo, porque eso no es que es porque sean los tiempos de crisis, eso en tiempos de crisis o no tiempos de crisis. Y Jesús dijo algo muy importante a los discípulos, enseñándoles sobre estos tiempos en los cuales ya hay crisis o puede que no haya crisis. Y les enseñó en Mateo, si no estoy mal, hablándoles acerca de algunas parábolas que él tomaba y ejemplos que tomaba de la naturaleza. Empezó diciéndole, miren los pájaros, ¿verdad? Ellos no trabajan, no ciegan, no hilan, pero nadie se viste igualmente o ellos comen todos los días. Las flores del campo, nadie tiene ese color, nadie las viste, pero ahí está Dios haciendo eso. Y les dijo unas palabras muy claves, que es no se afanen, ni se turbe tampoco el corazón vuestro, porque Dios sabe de las cosas que tienen necesidad. ¿Verdad? Pero, entonces aquí hay un pero muy importante, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas le serán añadidas. Entonces, a lo que voy es que muchas de las cosas que nosotros como cuerpo de Cristo a veces estamos buscando no son las cosas que debemos realmente buscar. ¿Ve? Eso quiere decir, entonces no tenemos que trabajar, entonces no tenemos que... No, yo no estoy hablando de eso. Pero si tu trabajo comienza a ser la preocupación real de tu vida y te olvidas de tu familia, te olvidas de tu casa, ¿verdad? Porque una casa no es un hogar. Tú puedes tener una casa y puedes tener un hogar destruido. Necesitamos tomar en cuenta esto para poder llevar a cabo los planes de Dios en la tierra, como los representantes, como el cuerpo de Cristo en la tierra. Y si nosotros nos dedicamos a cosas que no son las correctas, y voy aquí a abrir una caja tal vez de Pandora que no sé cómo la vamos a desarrollar después, pero a lo que voy es esto. Hoy en día, por ejemplo, para los hombres, ir a orar a la iglesia o ir a ayunar a la iglesia es pérdida de tiempo. Mandan a las mujeres porque las mujeres tienen tiempo para eso, pero los hombres no tienen. Cuando en realidad, dentro del orden del reino, el que tiene la autoridad y tiene la responsabilidad es el hombre, como cabeza. Definitivo. Entonces,
le damos el trabajo de función a la mujer cuando nosotros deberíamos adquirirlo. Y esto es muy importante porque ahí es donde cabe todo esto. Nosotros como cuerpo de Cristo debemos, los que vamos a guiar a las personas, los que vamos a estar allí, debemos estar también metidos con Dios para saber cuál es su voluntad. Y primeramente su voluntad sobre nuestra vida para poder establecerlo aquí en la tierra a través de lo que Dios nos pida en los tiempos proféticos, como en estos tiempos que estamos viviendo. ¿Ok? Entonces Jesús le dijo, sencillamente busca primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, justicia es orden y gobierno. Y su justicia y todo lo demás te será añadido. Ok, Jesús, para de pronto estar en la misma página, Jesús trató las cosas que nosotros pensamos que son una necesidad como la añadidura. Wow. ¿Verdad? Y puso lo que nosotros pensamos que debería ser añadido, ¿verdad? O en un segundo plano, Él inmediatamente lo estableció como la prioridad. Y debemos tomar en cuenta eso para poder también como cuerpo de Cristo ofrecer lo que realmente Dios quiere que se ofrezca en esta tierra. ¿Por qué lo digo? Porque vuelvo al punto. Hay necesidades naturales, sociales, las cuales nosotros como iglesia tenemos que suplir si tenemos la manera como hacerlo. Pero hay necesidades espirituales y hay cosas que no deben faltar en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para poder ofrecerlo. Y eso es muy importante entenderlo. A veces nos enfocamos en las necesidades naturales y de repente por un momento la necesidad natural es suplida, pero continúa la escasez, continúa el problema, continúa la necesidad. Eso nos indica de que la raíz es que está faltando la necesidad espiritual. Por eso es que como iglesia pienso que tenemos que ir en el balance, supliendo la necesidad natural, pero no podemos obviar, no podemos dejar a un lado la necesidad espiritual. Tiene que ir paralela. Y si nos vamos un poco más allá, cuando se suple la necesidad espiritual, todas las necesidades naturales automáticamente van a estar. Se ajustan. Sí, se ajustan, porque eso fue lo que Jesús dijo. Exactamente. A eso voy, por eso el pasaje. Y yo siempre ilustro esto como un soltero. No busque suegro, busque una novia, busque esposa, porque si usted busca esposa y la haya, el suegro viene automáticamente y hasta la suegra. Ay. Yo quiero a mi suegra, pero que quiero que viva Leo. Dice. Entonces yo siempre ilustro esto de esa manera. Sí. No busquemos añadidura, busquemos el reino. Y si encontramos el reino, las añadiduras, o sea, no te tienes que preocupar. Yo cuando encontré a mi esposa, automáticamente vino el suegro y la suegra. No tuve que hacer nada para conquistar el suegro y la suegra. Eso vino automáticamente. Entonces el reino funciona así. No, y creo también, pastor, que aquí hay algo muy importante que tú mencionaste. O sea, cuando nosotros tenemos lo espiritual, todo lo demás se alinea. Y les voy a decir algo precisamente por esto. Hoy en día, pues, le damos prioridades a muchas cosas dentro del marco natural. Y vuelvo y digo, no es que dejen de ser importantes, pero hay algunas que son necesarias en nuestra vida como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Pues sencillo, porque debemos identificarnos como cuerpo de Cristo, y si somos cuerpo de Cristo, tenemos que a su vez asumir nuestra identidad como hijos de Dios en esta tierra, representantes de un reino, es un reino celestial. Por eso el pastor estaba hablando entonces que nosotros establecemos reino en la tierra, reino de los cielos en la tierra. Y nosotros tenemos que entrar en esa dimensión tanto de conocimiento como de orden. No podemos, como hijos de Dios, entendiendo que somos hijos de Dios, herederos de Dios, no podemos desconocer que hay esa dimensión. Y muchos, sencillamente, pues, o aquellos, no voy a mencionar a muchos, aquellos que de pronto solamente llegan a la iglesia un domingo, se van y vuelven a la iglesia el otro domingo y se van, se están perdiendo la dimensión de lo que Dios quiere que conozcan, de lo que Dios quiere que tenga, de las promesas que Dios tiene en su palabra y también de aquellas cosas que Dios quiere que tú establezcas, tanto en tu familia como
en los alrededores, en tu reino, en el reino en que Dios te ha mandado o te ha dado para reinar. Eso es una de las cosas, ¿verdad? Y lo segundo es que también nosotros tenemos la mente de Cristo. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo habla que nosotros debemos cambiar la manera de pensar de lo que nosotros teníamos a lo que Cristo nos enseña en su verdad. En Efesios capítulo 4 dice que nosotros debemos despojarnos del viejo hombre, pero también debemos renovar nuestra mente ¿para qué? Para vestirnos entonces del nuevo hombre creado en Cristo según la justicia y santidad de la verdad. Entonces cuando nosotros entendemos eso, la mente de Cristo está en nosotros, nosotros vamos a identificar cada cosa, inclusive cuando tú lees la palabra te va a saltar. Y cuando tú te encuentras con alguien, inmediatamente el Espíritu Santo te va a dar la guianza para que tú le des una palabra de ciencia, una palabra de sanidad, una palabra oportuna, una palabra de amor, lo que el Espíritu te guíe a hacer de acuerdo a la voluntad de Dios en ese tiempo. Eso es parte también de lo que nosotros tenemos que mirar como manifestación del cuerpo de Cristo dentro de esta crisis y también fuera de la crisis. O sea, entonces lo que implantamos para poder establecer aquí es el reino de Dios. El reino de Dios. El reino de Dios no es mi reino, es el de Él. Yo no puedo implantar mi reino, yo implanto el reino de Dios. Yo soy solamente un representante, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Por lo tanto, tenemos que entrar a conocer en su total dimensión de lo que es el reino de Dios. Y eso nos lleva, pastor, a una siguiente pregunta. ¿Qué es el reino entonces? ¿Qué es el reino de Dios? Porque ya dijimos, ok, somos el cuerpo activo aquí en la tierra de Cristo, tenemos la mente de Cristo, ¿correcto? Y implantamos un reino. Ahora, ¿en qué consiste el reino? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios, para aquellos que están viendo la transmisión, yo quiero bajarme un poco y traer una definición muy sencilla de lo que es el reino. Y para mí el reino de Dios es el orden de Dios en la tierra, el gobierno de Dios en la tierra. Ese es el reino de Dios, el gobierno de Dios en la tierra, el orden de Dios en la tierra. O sea que Dios quiere establecer su reino en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, en tu hogar. ¿Y qué es establecer el reino de Dios en un hogar, en una familia, en una casa? El orden, porque cuando Dios viene a nuestra vida, cuando Jesús viene a nuestra vida, lo que viene a hacer es a ordenar. Cuando el reino viene a nuestra vida, viene a ordenar nuestros pensamientos, viene a ordenar nuestra conducta, viene a ordenar nuestro estilo de vida. Entonces, cuando el reino viene, ese estilo de vida desordenado, ese bim, bam, bam, y ese que no se sabe para dónde vamos, no sabemos quién somos. Entonces, lo que Él viene a hacer es a traer orden, a ordenar nuestra vida, a ordenar tus pensamientos, a ordenar tus emociones, tus deseos, tus sentimientos, tus motivos, tus motivaciones. Entonces, para mí, el reino de Dios es el orden de Dios establecido en nuestros corazones. Qué bueno, pastor, qué bueno, qué bueno. Me gusta esa definición. Orden de Dios establecido en nuestros corazones. Así que, sencillamente, pues, cuando tú permites que Dios te ordene, estás estableciendo el reino. Sí. O sea, ¿cómo te ordena? A través de su palabra. A través de su palabra tiene principios. Los principios reflejan la voluntad de Dios para nuestra vida. Y si tienes una relación con Dios, pues Él te va a revelar, o sea, te va a dar revelación de lo que Él quiere de ti precisamente como persona. Así que no olvides que lo que entonces Dios quiere realmente es que tú estés estableciendo el reino de Dios a través de su palabra, tomando su palabra, estableciéndolo en ti, estableces el reino de Dios. ¿Por qué? Porque entras en el orden de Dios. Ahora, el reino también, pastor, podemos hablar de él como el gobierno de Dios establecido en la tierra, porque todo reino habla de gobierno. Y un reino es la extensión del gobierno de un rey, ¿correcto? Entonces, si por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos tiene Hawái, es diferente a la tierra de los Estados Unidos, es una isla, pero allá en Hawái, pues, dentro de ciertos aspectos es tierra americana.
y así otros aspectos. El Reino Unido también tiene sobre otras islas su reino. Ahí funciona sencillamente las cosas que Estados Unidos les permite como gobierno y establece como gobierno sobre esas tierras. Entonces, viendo ese ejemplo y haciendo una similitud, podemos decir también que nosotros somos la extensión del gobierno de Dios en esta tierra, ¿verdad? Porque si el reino es la extensión del gobierno de Dios, de un rey, tú y yo somos los encargados de establecer eso aquí. Así que somos la extensión del gobierno de Dios y por eso es que nosotros tenemos que andar en el orden. Porque si no hay orden, entonces proviene el caos o se da el desorden. Y el desorden siempre lleva al caos, ¿verdad? Es muy importante esto. Quiero que ustedes lo tomen en cuenta. Sobre todo para, escúcheme, estamos hablando de cómo la iglesia puede ser importante en esta crisis. Y es identificándose como quien es, como hijos de Dios, dándole la importancia a la palabra y los principios de Dios, entendiendo que hay cosas que son celestiales y sobrenaturales, que nosotros, como la extensión de ese reino, tenemos que implantar en esta tierra. Implantamos reino, establecemos reino y somos los representantes del reino aquí en la tierra. Ahora, voy a tocar un tema que tiene que ver con esto también y que tiene que ver con los tiempos últimos estos que estamos viviendo. Porque una de las cosas que creo que también la iglesia tiene que tomar en cuenta para este tiempo es la guianza en estos tiempos que estamos viviendo. La guianza de un pueblo en medio de la crisis y no se puede hacer basado nada más en las cosas por decirlo de esta manera, naturales, lo que está pasando a tu alrededor. Tú tienes que tener un conocimiento de lo que ya ha sido anunciado a través de la palabra, de lo que va a pasar en estos tiempos, para que tú te puedas ubicar entonces como cuerpo de Cristo, como hijo de Dios en estos tiempos proféticos. Y quiero que toquemos un poquito acerca de ese tema, porque no vamos a tocar escatología, no vamos a hablar de escatología, no vamos a hablar de el milenio y el Armagedón y el lago que arde con fuego y azufre, nada de eso vamos a tocar, pero sí por lo menos, y creo que lo mencionamos en el programa pasado, porque hay una de las características, entre comillas, de las predicaciones de la iglesia de hoy en día es que se ha omitido la predicación de los últimos tiempos, del regreso de Cristo, inclusive la predicación de algunas cosas que desde hace muchos años se enseñaba en la iglesia, que tiene que ver con principios que forman el carácter de una persona, porque a la larga lo que Dios quiere hacer es llevarnos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Por lo tanto, nosotros debemos entender que debemos ser formados, no es una opción. No. Nosotros vamos a ser formados por el Espíritu Santo para llegar a ser como Cristo. Por lo tanto, debemos tener el carácter de Cristo para poder manejar cada una de las situaciones aquí en la tierra. A tu esposa, a tus hijos, situaciones financieras, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive la que estamos viviendo hoy, la de esta crisis, pues también tú tienes que manejarla a través de la mente de Cristo con el carácter de Cristo. Entonces, estas cosas se han perdido, no digo en todos, pero en parte del cuerpo la predicación de los últimos tiempos, del carácter, del entendimiento de principios, de orden y gobierno, se ha perdido un poco, ¿verdad? Y se ha ido más que todo a la parte de prosperidad. No tengo nada en contra de la prosperidad, porque la prosperidad es algo que Dios quiere para ti y para mí. Él no dice que no seamos cabeza, sino cola, y si nosotros obedecemos sus mandamientos, seamos cabeza y no cola. Y si obedecemos su mandamiento, pues sencillamente nosotros vamos a inclusive obtener por esa obediencia muchas bendiciones. Están prometidas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Así que yo creo entonces, pastor, que como iglesia, y la pregunta que sale es, creo que debemos guiar a un pueblo hacia un entendimiento de tiempos proféticos que están pasando en este momento.
¿verdad? ¿Y cómo usted cree que eso se debería dar dentro del marco de la iglesia? Pienso que esto va a tomar lugar volviendo al comienzo, Ujú, volviendo al principio, porque siempre que se pierde la visión, se pierde la dirección, se pierde el enfoque, la manera más fácil de volver a encontrar el camino o ujú. de la dirección correcta es volver al principio. Claro. Entonces necesitamos volver a esos principios que estaba eh, haciendo mención, los principios de la palabra. Porque es bueno todo lo demás, pero nunca podemos tocar los principios, no podemos remover los principios, porque todo lo que sostiene el reino de Dios son los principios de su palabra. Entonces, cuando hay buenas bases, cuando hay buenos fundamentos, entonces todo va a marchar bien y todo va a ir hacia una dirección correcta. Entonces, pienso de que necesitamos reformar algunas cosas que se han perdido, algunas cosas que se han salido del rumbo que tienen que ir. Entonces necesitamos volver a establecer esos principios del reino de Dios. Están en su palabra. Como decía, todo lo demás es bueno, pero necesitamos volver a reforzar esos principios de la palabra. Gracias, pastor. Yo creo igualmente que, pero volviendo a la pregunta, estos principios tú me estás queriendo decir que hay cosas que tenemos que volver al principio para establecerlos como parte de nuestra vida y que son cosas que reajustan de pronto la manera de ver las cosas ahora mismo en este tiempo, Ujú. ¿verdad? Por si puedo entender lo que acabas de decir, por ejemplo, poner un ejemplo, eh, eh, hay cosas que en la palabra pues no cambian No. y que tienen, vamos a decirlo así, un sentido que es permanente Ujú. a través de las generaciones. Sí. Y no puedes cambiar esas cosas. No. Porque si nosotros cambiamos lo que hay o lo que fue dado en un principio, pues sencillamente vamos a cambiar todo lo demás, todo lo que procede de allí. Una de las cosas, y me tomo tal vez si estás conmigo, pues puedes elaborar sobre eso, es que debemos entender que el Evangelio predica el amor de Cristo, pero también predica el orden de Dios y predica la justicia Ujú. de Dios. Y no podemos quitar eso de No. ahí. No podemos quitar eso de ahí. El joven rico, por ejemplo, cuando llegó donde el Señor le preguntó, eh, eh, Señor, ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna? Y él le dijo, pues, tú has hecho todas las cosas, pero una sola te falta, ¿verdad? Y lo que más me impresiona es que en el Evangelio de Lucas dice, y mirándole, le amó Ujú. y le dijo. Mirándolo, le amó y le dijo. O sea que porque le amó, le Le dijo. dijo y lo confrontó con algo. Le Mm. dijo, te falta solo una cosa. ¿Qué cosa le hacía falta? Pues sencillamente, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Dicho de otra manera, lo que te falta realmente es darme tu vida, que no me la has dado. Me has dado todo lo que tú piensas Ujú. y lo que en un momento determinado has hecho. Pero cuando le pidió aquello que representaba su vida, en un momento determinado, dice la Biblia, que tristemente él tuvo que dejar a Jesús y se fue. Y hay ciertas cosas que nosotros no comprendemos de pronto en el Evangelio, que Jesús nunca dejó de establecerlas. Esa es una de ellas. Número uno, el que ama más a las riquezas Ujú. que a Dios tiene problemas. Esa es una de las cosas. Número dos, cuando estoy hablando de esos principios, ¿verdad? Vamos a llamarlo los principios. Número dos es la obediencia. El que me obedece a mí realmente es el que me ama. Ujú. O sea que el amor a Dios está dictado también por la obediencia de cada uno de nosotros. Si tú me amas, obedece mis mandamientos. El que no obedece mis mandamientos, no me ama. Y es fuerte, no, Es no es, fuerte, no es sí, sencillo. es fuerte. No es sencillo, no estoy hablando de que esto sea sencillo, pero es una gran realidad. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta entonces este tipo de cosas para establecer en estos tiempos lo que es correcto. Ujú. Aún en estos tiempos todavía esos principios como
al comienzo, están y siguen Vigente. vigentes. Sí. Exactamente. Ahora, con respecto a los tiempos proféticos que estamos viviendo, pastor, ¿qué podríamos decirle nosotros a la audiencia? Bueno, con respecto a los tiempos proféticos que estamos viviendo, Como cuerpo de Cristo, como sí, iglesia, ¿cómo como nosotros podemos iglesia, representarlo? Sí. para nosotros no debería de ser sorpresa, aunque nos sorprende, porque en los últimos 100 años no se había vivido lo que estamos viviendo actualmente. Eh, entonces, como tiempos proféticos que estamos viviendo, esto ya fue profetizado miles de años atrás. Pero nos pasa a veces como cuando los discípulos estaban con Jesús. Jesús les dijo, ¿por qué se sorprenden si esto que estamos pasando, yo ya se los había anunciado a ustedes? Yo ya se los hubiera dicho. Y en otra ocasión les dijo, hay cosas que no les puedo decir porque ustedes no las pueden sobrellevar todavía. Pero lo que estamos viviendo ahora mismo no nos debería de sorprender porque estos son tiempos proféticos. Todo lo que estamos viviendo, Jesús lo estableció. Jesús lo habló. Y Jesús dijo, es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero no se sorprendan. Todavía no es el fin. Así es. Entonces, estamos viviendo tiempos proféticos. Toda esta hambre que está habiendo en estos tiempos, eso ya está profetizado. Estas pestes, estas pandemias, esto ya está profetizado. Jesús lo habló. Jesús lo dijo, lo dejó bien en claro, que vendrían enfermedades, que vendrían hambre, que vendrían guerras, rumores de guerra, terremotos, reino contra reino, nación contra nación. Entonces estos tiempos son proféticos. Jesús los anunció. Entonces no deberían de sorprendernos. Deberíamos de, por una parte, regocijarnos, por otra parte, estar despiertos. Así es. Por otra parte, entender que son tiempos de cumplimiento de lo que Jesús anunció hace 2020 años atrás. Entonces este es un tiempo para que la iglesia despierte, para que entendamos que ninguna de las palabras que Jesús anunció va a quedar sin cumplimiento. Todo vendrá a cumplimiento. Entonces estamos viendo tiempos proféticos. Así es. Y como iglesia nosotros en la vivencia de los tiempos proféticos tenemos entonces también un deber. Y el deber es predicarlo, el deber es anunciarlo, el deber es igualmente aclarar, porque muchas veces entonces dicen, no, ya viene el fin del mundo, mañana es el fin del mundo, se acabó esto. No. Y le voy a decir algo, esto tiene que ver con el espíritu de temor y lo que el enemigo quiere hacer en la vida de cada uno, inclusive de los creyentes, porque la Biblia también nos habla de que en el final de los tiempos la fe de muchos se enfriará de tal manera que van inclusive a negar a Jesús. Así que hay que tener mucho cuidado con todo esto y como cuerpo de Cristo en los tiempos proféticos, nosotros debemos ser el heraldo, los voceros, la bandera que se levanta para poder señalar como guía que todavía no es el fin del mundo, pero que estamos viviendo tiempos proféticos, los cuales fueron anunciados y que tú y yo como iglesia debemos pararnos como estandarte, sabiendo quiénes somos, entendiendo quiénes somos y aún entendiendo los tiempos que estamos pasando. Vamos a seguir hacia adelante, hacia el supremo llamamiento que Dios nos ha dado como cuerpo, establecer su reino, instalar su reino aquí en la tierra. Así que bueno, pastor, vamos a ir a unos pequeños cortes que tenemos ahora de anuncios y mientras vamos allá, usted por favor prepare sus preguntas si las tiene para que así podamos nosotros en el tiempo que Dios nos permita y en la sabiduría que Dios nos dé, contestarle a cada uno de ustedes. Así que ya volvemos en unos segundos, por favor, no se mueva y continuamos allí con Hablemos. Hola familia de NGC, es un privilegio saludarles y contarles lo bendecido que estamos siendo en los grupos de hombres. Cada semana nos estamos reuniendo vía Zoom para compartir un poco de la palabra y edificarnos unos con otros. Quiero invitarlos el día de hoy a que se unan a uno de estos grupos y formen parte del conocimiento de lo que Dios está haciendo entre nosotros. Bendiciones.
invitamos a que participes con nosotros en nuestro programa Hablemos, todos los miércoles 8 p.m. hora del este. Bien, mis amados, volvemos aquí a Hablemos, ya en el segmento final, en la recta final, acompañados del pastor Fabián Barahón, un gran amigo, un pastor maravilloso, tiene su congregación aquí en Estados Unidos, en North Lauderdale, Fort Lauderdale. Fort Lauderdale, Sí. en Fort Lauderdale, León De Judá. de Judá. Ese es el ministerio. El que león de ruge. Judá. El que ruge. Yo le digo cada vez que lo llamo, ¿cómo está ese león rugiendo, haciendo temblar todo Miami y todo Broward? Porque este hombre es tremendo. Ok, pastor, el programa pasado también tocamos una pregunta que tiene que ver con la unidad, ¿verdad? La unidad de la iglesia dentro del marco de este tiempo de crisis, porque tú sabes que hay algunas posiciones que las iglesias, pues, perdón, que los pastores pues toman y de pronto a lo mejor allí se produce un pequeño desmembramiento, una pequeña desunión dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. Tratando el tema de la unidad, ¿qué tú piensas que sería lo más o apropiado o lo que tú consideres para traer la unidad pastoral a funcionar como un puente y una manifestación, ¿verdad?, de ese cuerpo de Cristo aquí en la tierra? Acerca de eso, ¿qué nos puedes contar? Cuando nosotros logramos entender la unidad, eso es una revelación poderosa. A veces queremos unidad, pero no sabemos cómo establecer la unidad. Ajá. En el caso mío, yo soy un hombre que me gusta la unidad. Donde hay propósitos de Dios, donde hay intereses del reino, yo soy el número uno que me apunto. Porque yo entiendo el poder de la unidad. Y tal vez tú dices, pero ¿qué es la unidad? Para ir un poco más allá, quiero compartir contigo el poder de la unidad. Porque para que haya reino, tiene que haber unidad. No puede haber reino de Dios en división, en separación. No, el reino de Dios se caracteriza porque es un reino unido. Entonces, cuando hablamos de unidad, si nosotros entendemos el poder de la unidad, vamos a poner más de nuestra parte para establecer esa unidad. Porque la unidad yo la ilustro, apóstol, como un copo de nieve. Un copo de nieve en una de las calles principales de Nueva York no representa prácticamente nada. Pero si usted une cientos o miles de copos de nieve en una de las calles principales de Nueva York, son capaces de parar el tráfico de toda una metrópoli. Sí, claro. Entonces, cuando nosotros nos unimos, hay un poder que se multiplica. Pero no puede haber unidad si hay intereses personales. La unidad en el reino tiene que ir basado en los intereses del reino de Dios. Entonces, cuando los intereses van enfocados en el reino de Dios, entonces puede haber una unidad.
vemos muchos movimientos que quieren establecer unidad, pero no vemos que se logra la unidad. ¿Por qué? Porque van ahí mezclados intereses personales. Entonces, para que la unidad se promueva y para que se establezca la unidad, tienen que ir totalmente los intereses del reino de Dios. Sí. Te hice la pregunta igualmente pensando en lo que está sucediendo hoy aquí en Estados Unidos dentro del marco de lo que es vamos a llamarlo así, lo sociopolítico, el marco sociopolítico, con respecto a varios movimientos que se han creado ahora, entre comillas, tratando de crear una unificación de ese movimiento a nivel de todos los Estados Unidos, los estados. Uno de ellos ya sabemos cuál es, que ya está el Black Lives Matter, y hay algunos otros más todavía. Ahora, a lo que voy es, como iglesia, porque yo sé que esa pregunta está en la mente de muchos. O sea, ¿me debo unir? ¿No me debo unir? ¿De qué manera? ¿Cómo me comporto dentro del aspecto de la iglesia? Y por eso fue que traje este tema, porque hay ciertas cosas que dentro de esta crisis se han formado, y lo voy a mencionar así crudamente, se han formado de una manera personal, con agendas personales, y hay muchos cristianos que dentro de ese marco pues están sin saber muchas cosas, o sea, sin enterarse de otras cosas, ¿cómo se llama esto? Cuando tú mi esposita ya me hubiera dicho la palabra aquí, me hace falta mi esposita. Sin informarte del asunto. Y a veces tomamos como ese tipo de decisiones de irnos a ese bando o apoyar a ese bando, cuando nosotros debemos recordar que como cuerpo de Cristo, hablando de la unidad, pues nosotros debemos sencillamente, como dijiste tú, dejando nuestras agendas, ir por la agenda del reino de Dios. Y por eso hablé de los tiempos proféticos, hablé de las cosas que están pasando ahora mismo. No es posible tocar todo en este programa, en uno solo, pero sí es posible por lo menos despertar un poco la conciencia de la iglesia. Y lo dije por esto, porque he escuchado a algunos cristianos pronunciándose de una manera tan, entre comillas, como apegada a aquellas cosas de esos movimientos, no solamente este movimiento, sino otros movimientos también, sin que, y es porque ellos de una u otra manera piensan entre comillas, en una vía, y tenemos el derecho de pensar. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es nuestra responsabilidad como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, en este momento aquí en la tierra, dentro del marco de estos tiempos? Y se está dando esto ahora, en otro tiempo fue otra cosa, ¿me explico? Hoy en día se llaman así, mañana se van a llamar de otra manera, anteriormente se llamó de otra manera, y siempre se levantan estos movimientos. Y por eso es que quería hacer por lo menos esta incursión dentro del marco de lo que estamos hablando, como parte del tema, porque es importante que nosotros como iglesia debamos entender que tenemos que mantener un derrotero, el cual es la unidad del cuerpo de Cristo a través del entendimiento de un propósito divino en esta tierra, y que nosotros no debemos desviarnos de allí. Ahora, eso no significa que nosotros vamos a estar estáticos y que no vamos a estar dentro del movimiento profético de Dios en esta tierra. Pero para ello tenemos que estar de acuerdo con Dios y no con nada, con todo lo que se levante, sino con lo que Dios establezca. Una de las cosas que en la Biblia a mí me impresiona es cómo Dios utiliza a veces hombres que son paganos o hombres que son inconversos y los pone para que en tiempos proféticos sirvan a la iglesia. Pero la iglesia tuvo que darse cuenta, o por lo menos el pueblo de Dios tuvo que darse cuenta de que ese hombre era puesto por Dios. Y profetas entonces lo anuncian. El caso de Ciro, ¿verdad? El caso de Ciro fue un rey que sirvió al pueblo. También cuando hubo otros reyes que sirvieron para reconstrucción inclusive de Jerusalén. Hubo muchas cosas que dentro del marco de los tiempos,
¿verdad?, proféticos que se estaban viviendo, se desarrollaron estas cosas. Ahora, nosotros como iglesia, eso vuelvo y digo, tenemos que tener dentro de nuestro conocimiento y sobre todo vivencia, de que tenemos que estar unidos. Unidos no en la agenda personal, sino unidos en el propósito de Dios. Y entonces yo creo que viene viene a mi mente esta parte de la unidad, porque la unidad no es pensar lo mismo, la unidad no es vestirnos igual, la unidad no es tener la misma homilía, pero la unidad es entonces estar juntos de acuerdo con Dios y su agenda en esta tierra. Y eso es lo que creo que podemos sacar en claro, ¿verdad? De que nosotros como cuerpo de Cristo, nosotros como los representantes de Dios aquí en la tierra, debemos estar unidos inclusive en luchar por esos derechos de Dios, porque se levantan por los derechos de todo el mundo, hasta de los animales. Se levantan, hay movimientos hoy de animales que se levantan, los tigres aquí. Bueno, hicieron una película hasta y sacaron un movimiento ahora de King of Tiger. Es una cosa impresionante. Y ya se unió a mucha gente a eso. Y los ves con las camisetas y compran y todo ese asunto. Pero la pregunta es, ¿y los derechos de Dios? ¿Quién los representa? Pues nosotros como pueblo de Dios, ¿verdad que sí? Es triste cuando nosotros vemos que los mismos hijos de Dios a veces se ponen renuentes a la agenda de Dios, al plan de Dios, a los propósitos de Dios, y fácilmente se disponen a apoyar estos otros movimientos. Si como iglesia apoyáramos la agenda de Dios y estuviéramos centrados, involucrados en lo que Dios quiere manifestar en este tiempo, pienso de que las cosas estarían en otros niveles. Claro que sí. Las cosas estarían totalmente diferentes, pero lamentablemente por falta de revelación, por falta de conocimiento, se cumple la palabra, el pueblo perece. Y por falta de conocimiento no estamos en el nivel donde Dios quiere que estemos, porque en vez de apoyar la agenda de Dios, a veces andamos apoyando los intereses humanos, y no digo que es malo hacerlo, pero pienso que está en un segundo plano, porque como hijo de Dios, lo primero que tienes que apoyar es la agenda de Dios, el propósito de Dios, el plan de Dios, la voluntad de Dios para tu vida en este tiempo. Y tenemos que unirnos, tenemos que tomar esa decisión, esa determinación de ir en pos del reino de Dios primeramente. Así es. Y no andar fuera de base. Todo lo demás, puede ser que hay cosas que son necesarias, importantes, pero que no se nos olvide que la agenda de Dios es lo primero. Así es. Imagínese esto dentro de todo lo que estamos viviendo. Imagínese un pueblo orando unificadamente, estableciendo el reino unificadamente. Eso sería fantástico. A nivel de lo que se puede dar, yo creo que cambiaría mucho el rumbo de las cosas. Sí. Yo creo, sinceramente, eso. Cambiaría el rumbo de las cosas. Cambió el rumbo de un pueblo la oración. Cambió igualmente o detuvo inclusive la justicia en un momento determinado, inclusive del cielo, la oración del justo. La Biblia dice que puede mucho. Y volvemos al principio entonces, como cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Implantar el reino de Dios aquí. ¿Qué es el reino de Dios? La voluntad de Dios. ¿Dónde está escrita? En su palabra y en las revelaciones que Dios te puede dar a través de la relación que tenemos y mantenemos con Él. Bien, estamos a punto de terminar. Veo que no hay alguna pregunta. Le estoy preguntando aquí a producción, a ver si me ayudan. ¿Tenemos alguna pregunta? No, no tenemos preguntas. Ok, entonces, pastor, aprovecho para sencillamente redondear lo que hemos venido tocando hoy en este programa, último programa que estamos hablando de cómo participa la iglesia o cuál es la importancia de la iglesia en estos momentos de las crisis. Y creo que
redondeando todo esto, podemos decir entonces que el cuerpo de Cristo vivo y activo Vivo. en la tierra somos nosotros. Somos ese representante, esa es la iglesia, que la iglesia no es el lugar, No, la iglesia somos nosotros. nosotros. Como tal, nosotros tenemos que ser los representantes. Igualmente, Pablo nos enseña que somos embajadores, ¿verdad? Así que recuerda, tú eres un embajador, un representante de un reino, y ese reino es un reino celestial. Hoy hablamos, el pastor lo dijo, ¿qué es lo que tenemos que implantar? Lo celestial en la tierra. ¿A qué se refiere eso? A un reino del cual Jesús nos vino a hablar. Juan 3:33 nos habla de que Jesús vino a hablarnos de ese reino maravilloso, de lo que vio y oyó en el cielo. Entonces Él testificó en la tierra. Y como iglesia tenemos también algunas cosas que nosotros, como representantes del cuerpo de Cristo, tenemos que establecer. Número uno, en estos tiempos proféticos tenemos que ser los que guían la bandera, de los que establezcan en estos tiempos proféticos por lo menos el faro para que la gente se pueda orientar. No son los finales de los tiempos, no, todavía no, pero estamos viviendo parte de lo que ya Jesús anunció que íbamos a vivir como cuerpo, como iglesia, como hijos en esta tierra. Así que nosotros lo que tenemos que estar pendientes entonces es unidos de la palabra que Dios tiene para nosotros, para poder entonces ir caminando en esa palabra aún en estos tiempos de dificultad y poder salir adelante y ser testimonio vivo en este tiempo del gran poder de Dios sobre nuestras vidas. Yo creo que bueno, si seguimos hablando aquí, nos vamos. ¿Tenemos una pregunta? Dice que un ejemplo de cómo traer el cielo a la tierra. Creo que nosotros estuvimos hablando hace poco de eso, pero pastor, te dejo que contestes esa preguntita. Un ejemplo de cómo traer el cielo a la tierra. Bueno, un ejemplo sencillo de cómo traer el reino del cielo a la tierra es, pongamos una familia que está atravesando crisis ahora mismo, porque hay miles de familias que están enfrentando esta crisis. Entonces, una forma práctica de cómo traer el cielo a la tierra es, número uno, a través de la oración. Tú te diriges al Padre y tú dices, Señor, aquí en esta casa no hay paz. Y tú te encierras con Dios, como Jesús dijo, que cuando ores, abre la puerta, enciérrate en tu aposento y ora a tu Padre que está en los cielos. Y tu Padre que está en los cielos, que hoy en lo secreto te recompensará en público. Entonces, traemos el reino de los cielos a la tierra a través de la oración, formas prácticas. Número dos, declarando su palabra. Cuando establecemos su palabra. Cuando nosotros, otra forma práctica es estableciendo la justicia, caminando en la justicia, porque el reino de los cielos dice que no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Entonces, la oración es muy determinante. La palabra es muy determinante. Y son formas prácticas de cómo traer el reino de los cielos a la tierra, porque su palabra es la voluntad del Padre. Entonces, a través de la palabra y la oración, nosotros traemos el reino de Dios a la tierra. Jesús dijo, quería en mi espíritu, no sé para quién es esta palabra, pero ha estado palpitando mucho en mi espíritu. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo se la doy, no se turbe vuestro corazón. Entonces él dijo que él dejaba su paz. Entonces, en el cielo hay paz, en la tierra necesitamos paz. Entonces, ¿cómo traemos esa paz del cielo a la tierra? Estableciéndola a través de su palabra, apropiándote de esa promesa. Y paz en Dios no es ausencia de problemas. Paz en Dios es, aún en medio del problema, tú puedes descansar en Dios y en sus promesas. Entonces, la forma práctica es, ora y declara el reino de Dios a la tierra. Declara paz en tu casa, declara sanidad en tu cuerpo, declara bendición en tu hogar, declara paz en tu vida, declara el gozo del Señor en tu vida. Entonces, son formas prácticas de cómo traemos el cielo
a la tierra, declarando su palabra. Cuando tú declaras la palabra, el reino de los cielos se manifiesta en la tierra. Gracias, pastor. Quiero aprovechar, antes de que terminemos, porque ya estamos para terminar, este librito que tengo en mi mano, este librito Dios me permitió establecer algunas revelaciones, se llama Acerca del Reino, lo estamos anunciando aquí, tú puedes pedirlo, igualmente puedes comunicarte ahorita por Facebook y te podemos enviar para que tú lo puedas adquirir desde aquí o desde cualquier otro lugar que estés aquí en Estados Unidos. Inclusive podemos enviártelo desde aquí a cualquier lugar del mundo que tú puedas pedirlo o donde estés. Sencillamente tienes que seguir las instrucciones que te damos allí. Se llama así, Acerca del Reino. Quería leerles algo, bueno, no leerles, quiero hablarles de esto, pero rapidito porque ya no nos tenemos que ir. Porque el pastor contestó precisamente a algo y es la confesión de la palabra. Porque recuerde que el reino es la extensión de gobierno de un rey. El gobierno tiene que ver con orden, con leyes, con estatutos. Y esos estatutos están dados en las palabras, en los decretos. Por lo tanto, tenemos que entender cómo funciona este reino para poder establecerlo. Hay muchas cosas que están en la palabra, que son promesas, que son leyes espirituales, que pertenecen al reino y que son parte de nuestra herencia aquí en la tierra. Por lo tanto, si tú empiezas a entender cómo funciona el reino, tú vas entonces a establecerlo en tu vida y también en la vida de otros. Vamos a tener que hacer un programa de esto del reino y podemos aquí hablar de esto un poquito, pero recuerden, aquí tienen el libro, por favor pídalo y así se les hace llegar. Pastor Fabián Parajón, muchísimas gracias por estar hoy en nuestro programa. Gracias por no solamente la participación, sino la aportación que has hecho. Ha sido muy, muy, muy valiosa. Gracias a usted, apóstol, por este honor. El honor es para mí. El hombre, sí, por el favor. honor es para mí y de verdad que se le agradece y bendecimos a esos cientos de personas que nos están viendo. Les bendecimos y desde aquí les enviamos la paz del Señor. Así es. Así que no es casualidad que estés viendo este programa. Dios te conectó. Esta es una cita divina con el cielo en esta noche. Así que te bendecimos. Así es. Bien, hasta aquí hablemos en este miércoles. Les mandamos desde aquí un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y declaramos que la paz de Dios y la victoria de Dios está sobre sus vidas. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Hablemos. Bye.